la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad. El economista Vicente Albornoz, el doctor Napoleón Santamaría y el ingeniero Osvaldo Landázuri. Cuando uno revisa los primeros datos de este año, datos económicos, datos tributarios, cerrado enero 2023, se ve, entre otras cifras, la recaudación tributaria en el Ecuador. El IVA, que es uno de los marcadores de la actividad económica, muestra que en enero del 2023 creció un 6,78% respecto a enero del 2022. ¿Qué significado tiene esto, economista Vicente Albornoz? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Como siempre, un gusto estar con usted, con Osvaldo y con Napoleón. Bueno, significa dos cosas, y estas cosas se las puede clasificar como buenas o malas dependiendo la posición que uno quiera tener. A ver, significa que hay una economía que se movió más este año que el año anterior, obviamente, y en realidad que se ha movido más este año que en cualquier año en el pasado, porque si no me equivoco son los niveles más altos de recaudación de IVA que hemos tenido en el país. No se olvide que esto suma IVA interno, IVA a las importaciones, y ambos están altos. Ha sido un año de importaciones importantes, de importaciones altas. O sea, tenemos una economía que se está moviendo más. Asumo que tenemos un SRI que también está esforzándose por evitar la evasión tributaria, eso es lógico. Y la suma de todo eso nos lleva a tener niveles de recaudación que no habíamos visto en el pasado, así de sencillo. Ahora, ¿eso es bueno o malo? A ver, a cada uno de los ecuatorianos, cada centavo pagado ahí nos duele, porque pagar impuestos nos duele, eso es obvio. Pero tenemos un gobierno mejor financiado y al final esta buena recaudación es un reflejo de una cierta reactivación económica. Entonces, a pesar de que nos duela pagar cada centavo que está ahí, esto es en el fondo una buena noticia porque tenemos una economía que está reactivándose y un gobierno que está mejor financiado. Tener gobiernos mal financiados es un pésimo negocio para los ecuatorianos, porque lo que hacen los gobiernos cuando están mal financiados es endeudarse, distorsionar la economía, pasarle la pelotita a la siguiente generación, etcétera, etcétera. Entonces, por más que cada centavo de lo recaudado, no solo por IVA, sino por cualquier impuesto, sale de nuestros bolsillos, en el fondo, a pesar del enorme esfuerzo que eso implica, es una buena noticia. En ese sentido, la proyección para este año, ¿cree usted, economista Vicente Albornoz, que va a seguir creciendo y que representa una recuperación de la economía? A ver, es muy probable que la recaudación de impuestos en el 2023 sea algo mayor de lo que fue el año pasado. No esperaría un aumento tan grande. La economía está creciendo este año, pero va a crecer menos de lo que creció el año pasado. Por lo tanto, en números generales, y en eso no soy un experto, apostaría a que va a haber un crecimiento, pero no tan grande. Bien, bienvenido al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Cuando uno revisa el comparativo de enero entre el 2019, 2022, 2023, se da cuenta el incremento interanual, incluso en la relación del 2019 al 2023, si el 2023 comparado con el 2022 crece el caso del IVA un 6,78% en relación al 2019, es decir, antes de la pandemia, creció acumulado 27,06%. ¿Cuál es la explicación, doctor Santamaría? Buen día. Buen día con todos. Buen día, Miguel, Osvaldo, Vicente y todos los amigos que nos dispensan con su atención. Mire, yo le veo en las cifras de recaudación algo bien importante que resaltar. Primero, el tema que Vicente ya nos comentaba, hay una mayor recaudación de IVA. Luego comentaré un punto que sí hay que precisarlo para mandar un mensaje distinto al sector empresarial, pero en general, ¿hay una mayor recaudación de IVA? Definitivamente sí. Y sobre todo IVA interno, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de actividad económica
de operaciones jurídicas, compraventas, arriendos, mandatos, etcétera, servicios profesionales, etcétera, dentro de nuestra economía, que lo que podemos estar importando. Y eso es bastante bueno si es que la orientación de la importación es correcta. Bueno, como decía, eso lo comentamos a posteriori. Entonces, el IVA sí tiene un mayor crecimiento. Esto muestra, el IVA es como medir en el cuerpo humano el pulso. Si es que usted tiene una mayor rotación de su inventario, un mayor movimiento de la actividad económica en la compra, en la venta, en el arrendamiento, entonces usted tiene mayor marcación de IVA y por lo tanto recaudación. Eso en términos concretos y generales lo que significa es que hay un dinamismo en la economía. Uno, si hay un dinamismo, por más voces críticas que hay al respecto, si hay un dinamismo. Dos, el tema de el año anterior ya entramos en facturación electrónica, Miguel, y eso hace que muchos actores económicos que estaban fuera de la estadística, de la formalización, del mercado formal, no se los computaba, ahora ya se los computa, especialmente esto que se llama emprendedores, cerca de 430,000 contribuyentes que están en ese red, entre comerciantes, minoristas, comisionistas, etc. Y tres, Miguel, el tema de muchos decían, no, es que la reforma del impuesto a la renta va a hacer que las personas desalienten el pedir facturación, que la facturación es un tema plano por medio del cual se recauda el IVA. Y la verdad es que visto a posteriori no se ha dado eso. La no deducibilidad de algunos gastos no ha afectado ni a la facturación o al recaudo del IVA. Entonces, por todos estos factores que han ido sumándose, tenemos una mayor recaudación de IVA. Pero lo más importante de la reducción del IVA es el impuesto a la renta, porque no es muy bueno para una economía que se compre, que se venda, que se arriende, pero que nuestros actores económicos no ganen. Que sí sería que algo está pasando y que el Ecuador sí tenía algo de estos temas de exceso de devoluciones, exceso de descuentos, de gangas para poner su producto en la percha del consumidor final. Pero cuando le comparamos IVA, que es ese marcador de la economía, con impuesto a la renta, esa capacidad de generar renta que tienen nuestros actores económicos, vemos que la renta es mucho mejor que el IVA. Un dato, por ejemplo, el IVA creció 22 respecto del 23, o 23 respecto al 22, perdón, un 8% cerrémoslo, ¿sí? Para ver si va a ser algo. Pero la renta creció en un 15%, y eso sí es algo, decía Vicente, ¿no? Decía, a la gente no le gusta pagar impuestos, sí, pero la renta sí es bien difícil esconderla. La renta sí es muy complicado no marcarla, porque es el ejercicio de una operación aritmética, sumar ingresos y restar gastos. Entonces, que el Ecuador tenga un 15% de crecimiento en su impuesto a la renta, sí es una buena noticia, porque no solo que se está vendiendo, comprando, arrendando más veces, sino que lo que más actividades económicas hace, más le reditúa en rentabilidad de los sectores económicos, y esto sí es una buena noticia. En valores absolutos, para medirnos, el año anterior fue $467,000 de impuesto a la renta y este año 541. Por cierto, Miguel, ¿son comparables en el de los 2022 y 2023? Absolutamente. La reforma tributaria ya estuvo vigente al 2022, no se han creado nuevos impuestos, solo se marca el impuesto a la renta, y donde se ve es que yo sé que este comentario va a ser muy duro respecto especial a aquellos que ganan más de $2,500, $3,000. Es que, claro, como ahí se ajustó mayor recaudación, se ve que se ha ido incorporando mayor cantidad de tributación de sus actores económicos y que sí, nuestros niveles de recaudación tributaria han subido importantemente en lo que se impuesta a la renta. Y finalmente, Miguel, el tema del ISD y el IVA de importaciones internas. Este quizás es el único marcador que preocupa, pero realmente el mensaje ahí está más bien al sector privado. Cuando vemos las importaciones, según el Banco Central, también se han desinflado a diciembre del año anterior, es decir, 2022 con el 2023, para comparar enero del 2023 y enero del 2022, se han desinflado un poquito las importaciones de materia prima
y de bienes productivos, de maquinarias, de equipos, etcétera. Y más bien se ha mantenido, y un poquito para arriba, los bienes suntuarios. ¿Qué les llamamos bienes suntuarios? Licores, cigarrillos, perfumes, relojes de X y Z marcas, etc. Y esto sí se muestra tanto en el IVA de operaciones externas, de las importaciones, donde vemos que el IVA de productos suntuarios crece y el IVA de operaciones de activos productivos, de inventarios, no crece. Y el mismo comportamiento lo tenemos en el ICE, en el impuesto a los consumos especiales. Este crece 6%, pero el ICE, recordemos que solo grava a los bienes suntuarios y no a las maquinarias, a las materias primas, a los equipos productivos. Y este es más bien un mensaje para el sector empresarial. Necesitamos que el sector empresarial que está vinculado al sector importador vaya más bien o generalmente siempre alentando la importación de productos que se incorporen en cadenas productivas y desalentando, si se quiere de alguna manera, el tema de impuestos a las personas especiales. O deberíamos comenzar a pensar como lo ha hecho ya Colombia, donde impuestos a consumos suntuarios se ha ido incrementando porque ahí tenemos algo peligroso en la economía ecuatoriana, algo que puede estar desalentando realmente importaciones buenas, productivas, a importaciones suntuarias. Y finalmente, Miguel, el tema de cómo se lee esto en resumen. Se lee que el Ecuador va a tener una muy buena recaudación nuevamente en el 2023, siempre y cuando nos mantengamos en una estabilización económicamente bastante bollante, como lo sentimos ahora. Muchos empresarios me dicen, pero es que ya no tenemos los márgenes de antes. Sí, es verdad. Pero también el sector empresarial tiene que entender que un margen de un 20% neto no son márgenes para una economía dolarizada. Esto normalmente deberá tender a que se estabilice en lo que un empresario de Estados Unidos generalmente piensa obtener de ganancia al final del año sobre sus ventas. 10% promedio sobre sus ventas. Segundo, mientras actores políticos no sigan desestabilizando al país y por lo tanto afectando gravemente a nuestra economía. Y tercero, y sobre todo tercero, que estos actores sociales o indígenas o grupos manifestantes no le vuelvan a cautizar al país. Cuando vimos lo que pasó en junio del año anterior a propósito de las protestas, vimos claramente un decrecimiento en recaudación, en actividad económica, en mayor pobreza, en mayor desempleo. ¿Cuál fue el resultado de eso? Nada. Los egos de un señor que usa muchas plumas en la cabeza y pocas ideas para el país. Y lo que sí hay que estar claros en esto es que si no manejamos responsablemente esta economía todavía frágil y en crecimiento del Ecuador, entonces vamos a tener nuevamente un retroceso, unas pérdidas bastante complicadas de recuperarlas. Y quien sale perdiendo no es el señor ICE y sus acólitos, sino 18 millones de ecuatorianos escucharon muy bien. Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico, empresario. ¿Cómo ve usted este proceso de incremento de las recaudaciones tributarias en el Ecuador? Muy buen día, Osvaldo. Buenos días, Miguel. Un saludo a Napoleón y Vicente también y a los radio escuchas. A ver, yo creo que algunas precisiones son importantes. Primero, lo que Napoleón comentaba respecto a la recaudación y a la rentabilidad, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? En finanzas, en economía, las cosas van juntas. Entonces, pedirle a un empresario ecuatoriano que tenga el mismo retorno que un empresario en Estados Unidos es desconocer el riesgo país, Napoleón. Entonces, en realidad, todos los proyectos en Ecuador se evalúan con una tasa completamente distinta a la que se evalúa en Estados Unidos. Y eso parte por un principio financiero que es fundamental, riesgo y retorno. Por lo tanto, los riesgos que tenemos en Ecuador son muy diferentes a los riesgos de Estados Unidos. Primer tema. Segundo tema, ahora en relación a lo que tiene que ver con la recaudación y la actividad económica, Miguel, pues sí, indudablemente hay una recaudación que es más grande. Creo que
Mis contertulios quizás deberían recalcar unos dos temas importantes. El primero es que el año pasado sí tuvimos inflación, una inflación de 3,5%, que debe ser incorporada en el análisis de cómo recaudas del IVA, porque indudablemente si tienes precios más altos, estás recaudando más. Es un primer asunto. Segundo, en esta división entre las importaciones y el IVA, perdón, a las importaciones y el IVA a las operaciones internas, pues sí se ve una desmejora, si cabe el término, como bien decía Napoleón, en la calidad de las importaciones productivas y en la cantidad. Es decir, ahí sí disminuyes un 8% en las operaciones internas según mis datos. Y eso pues podría dar cuenta de algo. Ahora me parece que es muy pronto hablar de cómo estará el año, porque creo que también febrero va a ser un punto de inflexión importante, ¿no? Es decir, después de esta consulta que el gobierno la transformó en un plebiscito, pues probablemente muchos de los indicadores se trastoquen, estimado Miguel, y habrá que ver cómo se comporta la economía. Yo personalmente he visto un febrero bastante más lento, habrá que ver si es solo un tema de la actividad que yo manejo, tanto comercial como industrial, pero se ve un febrero algo más lento de lo que fue enero, y eso sí creo que acota un tema que es bien importante, y ese tema tiene que ver con la nueva situación política del país. Es decir, habrá que ver, yo por eso digo que, por ejemplo, el impuesto a la renta, habrá que ver cómo va evolucionando un mes a otro, y lo mismo el IVA. Pero indudablemente hay algunos temas que son de recalcar. Me parece que la recaudación está siendo mejor gestionada por parte del gobierno y eso es indudable, pero al mismo tiempo no encuentro muchos temas de fondo respecto a la actividad económica y a la propia financiación del Estado, a la propia realidad del país, como para decir que algo muy sustancioso haya cambiado respecto al año pasado. Entonces, creo que con esto dicho, pues habrá que esperar a ver cómo va evolucionando el tema. Siendo importante el proceso de recaudación, ingeniero Landazuri, quizás lo que sostenía el doctor Napoleón Santamaría es que ese margen de utilidad alto, comparado con otros países como Estados Unidos, usted decía, claro, el riesgo país es mucho más bajo en Estados Unidos, una economía estable, segura, con todos los vaivenes que ha tenido como la inflación última, pero el margen de utilidad allá, con un riesgo país mucho menor, es menor la utilidad frente a la utilidad mayor en el Ecuador con un riesgo país mucho más alto. Es correcto. Lo que sucede es que en finanzas, cuando uno evalúa proyectos, Miguel, en resumen lo que tienes que hacer es, a ver, es un poquito técnico lo que voy a decir, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Es tratar de ubicar tu actividad económica en tu país, y eso significa que le traes a la actividad económica naturalmente estudiada, establecida, en cuanto a riesgo me refiero, en el mercado más perfecto. Yo utilizo casi siempre la bolsa de Nueva York, y lo que hago es traerle al Ecuador. ¿Cómo se le trae al Ecuador? Pues se le trae considerando los riesgos inherentes a esta economía, y esos riesgos fundamentalmente se resumen en un gran concepto, el riesgo país. Entonces, lo que sucede es que si un inversionista le pide a una actividad industrial X, que es la misma en Estados Unidos que en Ecuador, un 10% en Estados Unidos, pues en el Ecuador le va a pedir ese mismo 10%, pero más el riesgo país. Entonces hay que tener mucho cuidado con los análisis financieros, porque cuando uno quiere traer actividades de un país a otro, pues indudablemente hay que ajustar las cifras financieras para que los números sean comparables, Miguel. Vuelvo con el economista Vicente Albornoz. Con estas consideraciones en un reporte inicial de enero 2023 y en medio de la crisis internacional, ¿cuál cree que va a ser el comportamiento de la economía cuando está salpicada también por estas acciones de incertidumbre en lo político, como sucede en la Asamblea Nacional, que está pensando en un proceso para destituir al presidente de la República? ¿Cuánto incide eso en la economía? A ver, yo sé, Miguel, que usted es el que hace las preguntas y yo se supone que tengo que buscar una respuesta, pero le voy a devolver esto con una pregunta. ¿Cuál economía?
la economía con manifestaciones y protestas o la economía sin manifestaciones y protestas, porque tenemos dos escenarios completamente distintos en el país en este momento. A ver, si es que en el año 2023 la economía ecuatoriana no es sacudida por nuevas manifestaciones y protestas y por nuevas paralizaciones, etcétera, etcétera, podríamos tener un año similar al año pasado. O sea, podríamos tener un año similar al 2022 y un crecimiento que todavía no ha publicado el Banco Central el último dato, podría estar quizás levemente, muy levemente, por encima del 3%. Es decir, en el escenario optimista yo veo un crecimiento que podría estar por ahí por un 3.1, 3 algo. Habría que ver los datos con los que cerramos el año pasado, que todavía no se publican, se publicarán a fines del próximo mes. Esa es la una economía. La otra economía es la economía de las paralizaciones. Y ahí sí, miren, las expectativas de crecimiento son realmente malas, ¿no? Si es que el Ecuador, porque, a ver, las paralizaciones tienen dos lados malos. Bueno, tienen un montón de lados malos, pero quiero resaltar dos. El primero, paraliza la producción, bloquea la producción, se produce menos, eso es obvio. Pero el segundo es que también daña el ambiente, daña las expectativas de los inversionistas, la gente quiere invertir menos, se ve, como bien describe Osvaldo, un país más riesgoso. Entonces, solo voy a invertir en un país más riesgoso si me da más rentabilidad, por lo tanto voy a invertir menos, pues. Entonces, en la una economía, en la economía sin paralizaciones, yo esperaría un año similar y hasta, habría que ver un poco los datos, pero similar al año pasado, que estaría alrededor de un 3% de crecimiento. En la otra economía, la economía de las paralizaciones, yo esperaría un año muy mediocre con crecimiento de menos de 2%. Ahora, ninguno de los dos crecimientos es suficiente para recuperarnos, para salir adelante, para que el país progrese. Ni siquiera el optimista es suficiente en relación a lo que el Ecuador necesita. Pero obviamente el escenario de las paralizaciones es mucho peor y sería un mucho peor escenario para todos los ecuatorianos. Hasta para el señor Issa, el de las paralizaciones podría ser políticamente positivo, pero no sería económicamente positivo. Pero para usted, para mí, para nuestros contertulios y para todos los que nos están oyendo, un año de paralizaciones sería mucho peor que un año sin paralizaciones. Entonces, ¿la economía por dónde estará? Depende de cuánto nos paralice. Es decir, estamos sujetos de alguna manera a una incertidumbre porque nada garantiza el que haya paralizaciones o el que no haya paralizaciones. Ya hemos escuchado voces, que ojalá eso no se concrete, voces que la propia CONAIE que se va a reunir para evaluar porque los acuerdos no se cumplieron, según la versión de sus dirigentes, y hay que romper con el gobierno. Eso, ¿cómo incide en una economía que debiera ser manejada con extremo cuidado, economista Albornoz? A ver, la economía ecuatoriana está sujeta a una cantidad enorme de incertidumbres. Si el precio del petróleo, que nosotros no controlamos, mañana se desploma, yo diría pónganse los cinturones porque esto va a tener un colapso. Pero si mañana el precio del petróleo se dispara, entonces prepárense para un año muy bueno. Si mañana el precio de los minerales que estamos exportando se dispara, otra vez algo positivo. Si es que mañana el precio de los minerales que estamos exportando se desploma, algo negativo. Algo similar pasa con el camarón y su venta en la China, etcétera, etcétera. Entonces la economía ecuatoriana está sujeta a muchas incertidumbres y eso es parte, no es todo, es parte de lo que Osvaldo definía como un país con un alto riesgo, ¿no? Entonces tenemos una economía sujeta a muchas incertidumbres, pero hay una extra, que es, va a haber gente que busque destruir la economía, va a haber gente que tenga como intención dañar la economía a través de paralizaciones o no. Entonces, eso es como esas tortas de un montón de pisos. Este es el último piso de la torta en el que ya se pone lo peor de la incertidumbre. Ya no sabemos siquiera si nos van a dejar producir, si nos van a dejar trabajar a los ecuatorianos. Entonces, sí, esa es una incertidumbre más en un país lleno de incertidumbres. Es una de las peores incertidumbres, esa de que
tal vez no nos dejen producir algún rato en el año que estamos, ¿no? O sea, si de golpe en junio, por dar un mes, como fue en junio del año pasado, deciden que no vamos a producir y empiezan a bloquear y nos dañan el ambiente y nos dañan las expectativas y nos dañan los empleos y un montón de otras cosas más, va a ser un mal año. Doctor Napoleón Santamaría, como bien señalaba el economista Vicente Albornoz, este escenario de incertidumbres en diferentes sectores no constituye un buen ambiente, una buena proyección para la economía ecuatoriana. ¿Cómo ir desechando, despejando el camino de tal manera que la economía necesita ya conciencia de que necesita estabilidad, necesita seguridad para poder recibir una mayor inversión? Y no solo que se predice o se puede ocultar lo que podría pasar si estos actores sociales o si nuestra mala clase política desestabiliza nuestra economía, sino que ya lo hemos medido. Nosotros sacamos un informe el año anterior a propósito de las manifestaciones. Las manifestaciones del 13 de junio al 30 de junio del año anterior. Todo ese efecto negativo de la economía se ve reflejado en el mes de julio, en el mes 7. ¿Y qué pasó en el año anterior a propósito de las movilizaciones indígenas, etc.? Julio del año anterior fue el peor mes de recaudación de ello, 454, 3.5% menos del promedio de todo el año. ¿Qué pasó con el impuesto a la renta? El mes de junio nuevamente, el mes post protestas, porque siempre hay que, si la protesta es en junio, donde se afecta la recaudación no es junio, sino es julio, que es el mes que recoge, que recauda o que toma la recaudación de la actividad económica del mes anterior. Nuevamente impuesto a la renta se cayó en un 6%, lo mismo pasó en el impuesto a los consumos especiales, se caímos un 4.3%, es decir, solo en ese mes, y gracias a esta, o en desgracia a esta actividad del señor Isas, en recaudación del mes de julio, del mes 7, respecto de todo el año, los ecuatorianos perdimos 107 millones de dólares. 107 millones de dólares. Y esto lo dicen las cifras frías. No es una especulación, no es una forma de ver lo que ya pasó, sino que es clarísimo. Miles de ecuatorianos perdimos. El Banco Central en su informe decía que la economía perdió 1.100 millones de dólares. Y mire, se ve bastante reflejado en la recaudación, donde se ha perdido 107 millones de dólares a propósito de esas manifestaciones violentas, insensatas, inconsultas e irresponsables del movimiento indígena. Entonces, ya que lo tenemos medido, los ecuatorianos, al menos los que sí queremos a este país, deberíamos tener claro el mensaje, tener que rechazar y reprochar estas manifestaciones violentas y casi salvajes de algunos actores sociales que realmente son políticos con una careta de actores sociales. Segundo, el tema de fortalecer nuestros lazos económicos. Uno siempre se pregunta por qué Perú, en esta convulsión fuerte con su presidente, el presidente de Perú, después de cometer un gravísimo error contra su democracia, y claro, como debía ser, fue apresado y hoy día guarda prisión en un frío calabozo limeño, y la economía de Lima se mantiene incólume. Y miles de peruanos salen a manifestación, van creo que 50 o 60 muertos, y la economía se mantiene incólume. Y allá no crece, el riesgo país no se desborda, no ha habido un proceso inflacionario fuerte, el tipo de cambio se mantiene bastante estable, y entonces a esto es lo que me refería al inicio cuando hacía esta reflexión al sector empresarial, y desde luego, como bien dice Osvaldo, como en todo ejercicio, hay que matizar con el tecnicismo para compararlos, pero estos mensajes son los importantes. Es decir, un empresario que siga pensando llegar a tener un margen del 30% es un empresario que le está haciendo un daño al país. Hay que decir al sector empresarial, ubique bien su margen de rentabilidad a la realidad ecuatoriana. Un sector social, o mejor dicho, un sector político con carácter de social que quiera paralizarnos al país, le está haciendo un daño al Ecuador. Un conjunto de aspirantes a políticos que por desgracia llegaron al Parlamento y plantean un juicio político al presidente por algún azar de un conjunto de conjeturas
que un medio de comunicación o un periodista ha dicho, porque resulta que hay potencialmente una persona que está en narcotráfico, el señor Chérez, que es amigo del cuñado del presidente. Y entonces que el cuñado del presidente pudo haberle hablado a la oreja al presidente para que el presidente pudo haberle dado algunos favores, que pudo haber cambiado la historia del destino. Esto le hace mucho daño al país. Y entonces también, Miguel, y perdóname esta tribuna, decirle a estos periodistas mayor responsabilidad. Si ustedes en resumen, sector político, sector empresarial, actores sociales y hasta algunos medios de comunicación, lo que nos falta en el país es eso, ser responsables con el país, saber que lo que se hace, lo que se dice, va a tener un resultado o positivo o negativo. Y en el Ecuador estamos haciendo muy laxas las cosas, en el Ecuador estamos haciendo o jalamos mucho para nuestro sector al quien representamos, gracias a las cámaras, por ejemplo, que nuestros postulados no han sido muy coherentes, concordantes y pro país, y por eso, mire usted, la posición de las cámaras en el Ecuador cada vez más flojas, más fallidas y más desorientadas, o de gremios, que también lo mismo, gremios que se han desunido, desbaratado y no consolidado, precisamente por esto, porque en el país no estamos viendo, no estamos haciendo las cosas con responsabilidad. Bueno, quienes no estamos dentro de los sectores políticos, sociales, etcétera, lo que debemos es tener estas tribunas, y gracias Miguel por estas tribunas, para pedirles, combinarles, invitarles a los ciudadanos que quieren este país a rechazar a todo este tipo de actuaciones que lo único que hacen es dañarle a la economía del país, es dañarle al país y es dañarle el desarrollo de 18 millones de ecuatorianos, sobre todo de nuestras juventudes. Solo un punto adicional. Contesto por qué he hablado con algunos peruanos y siempre les digo, ¿y por qué esa fortaleza de Perú? Dice, bastante más sencillo de lo que se cree. Banco Central completamente autónomo y activo, sistema fiscal bastante responsable y activo, sistema jurisdiccional, jueces me refiero, bastante aceptables, y finalmente una corte constitucional absolutamente incólume, impenetrable, muy buena, muy respetable, que pone el orden en este país. En resumen, 4 o 5 instituciones bien fortalecidas en el Perú, que lastimosamente en el Ecuador todavía no las tenemos fortalecidas. Y mire ahí los resultados negativos que tenemos frente a un vaivén económico, político, social, etcétera, y por qué nuestra economía comienza a temblar tan fácilmente ante el advenimiento de estos malos o irresponsables procederes. Ingeniero Osvaldo Landazuri, ¿qué necesita el sector productivo para avanzar en las tareas emprendidas, mejorar la producción, productividad? Yo creo que ahí volvemos a los temas estructurales, Miguel. En resumen, lo que hace falta primero es estabilidad, ¿no? Es decir, la gran interrogante que tiene un empresario aquí en el país es qué pasa mañana, y no qué pasa en un año, en 2, es qué pasa mañana y literalmente qué pasa mañana. Entonces, yo creo que eso, en resumen, da cuenta del gran riesgo que vive el Ecuador, y eso se traduce en poca inversión, ¿no? Cuando uno ve la inversión extranjera en el país, pues se ve que estructuralmente es baja, y no solamente desde los últimos años, sino se ve eso desde hace algún tiempo ya. Entonces, pues lo que nos toca ver ahora es un país más estable, en resumen, es lo primero. Lo segundo es entender qué tipo de reformas estructurales son las que hace falta. Pues lo primero, más bien dicho, acompañando a lo primero que había mencionado, es las laborales. Si es que nosotros no trabajamos en reformas laborales que hagan sentido, que le den al Ecuador un nuevo código que esté actualizado con la realidad mundial, pues probablemente estarás condenado tú a tener el 65% de gente sin trabajar de manera formal, es lo segundo. Creo que hay ahí temas que son más complejos, como la seguridad social, como las propias instituciones que mencionaba Napoleón, pero en resumen yo creo que todo esto termina siendo una palabra, y eso es estabilidad. Y por otro lado, que le acompañes a los negocios de alguna manera con leyes laborales, con reformas que permitan hacer atractivo al país para invertir. Pero a la larga creo yo, Miguel, que el gran trasfondo de este tema
es de encontrar también un modelo de desarrollo que se ajuste adecuadamente a lo que es el país. Y creo que ahí es donde nosotros como ecuatorianos tenemos un gran desafío, ¿no? Encontrar aquel modelo que, siendo incluyente, pues priorice el fortalecimiento de instituciones, la estabilidad fiscal, etcétera. Y me parece que ahí, insisto, es donde el Ecuador tiene una gran tarea por hacer. Economista Vicente Albornoz, ¿cuáles serían los mínimos que requiere una economía para generar certidumbre en su desarrollo? A ver, el mínimo que requiere una economía para generar certidumbre es tener buenos electores. En serio. Al final, los electores son los que acaban escogiendo quién nos gobierna, y quien nos gobierna es el que acaba definiendo la estabilidad que podemos tener o no. Yo creo que, en serio, lo clave es los electores y las ideas centrales que tienen los electores. Yo creo que, y como bien decía Napoleón hace un rato, ¿no? En el Perú, ¿por qué funciona el Perú? Buena Corte Suprema, buen Banco Central. ¿No será que a los peruanos les gusta tener un Banco Central autónomo? Me refiero a los votantes. ¿No será que a los peruanos les gusta tener un gobierno no endeudado? ¿No será que los peruanos a palos aprendieron después de las horribles inflaciones de los años 80 lo terrible que es tener un gobierno sobreendeudado y un banco central que obedece al gobierno? Y por eso a los peruanos, no a la élite, no, a los peruanos, a la gran mayoría de votantes peruanos, tienen claro que un banco central autónomo y un ministerio de finanzas que de vez en cuando diga que no, cuando el gobierno le dice que gaste más, y un banco central, y un gobierno que no quiere endeudarse todo el tiempo, capaz que los peruanos consideran que eso es algo positivo, y por eso eligen gobiernos que van en esa línea. Los ecuatorianos estamos convencidos que el gobierno tiene que endeudarse, que el gobierno no tiene por qué pagar sus deudas, que el gobierno tiene que cubrirnos todo y no tenemos por qué pagarle impuestos, y acabamos eligiendo gobiernos en esa onda. Entonces, el mínimo que necesita un país para tener una economía que progrese es votantes que apoyen, que elijan gobiernos en esa línea. Ahora, los ecuatorianos elegimos hace 2 años a Guillermo Lasso, que venía con una propuesta de vamos a poner en orden las finanzas. Eso creo yo que fue un momento de madurez de los votantes ecuatorianos. El rato en que se eligió un presidente que no decía yo voy a poner todo gratis, yo voy a poner todo fácil, yo voy a endeudarle al gobierno, yo voy a aumentar los subsidios y reducir los ingresos del gobierno para que todos sean felices a pesar de que les tengo que endeudar. No, el candidato Lasso no dijo eso. Él dijo que iba a poner en orden la economía, y es lo que ha hecho en buena parte. Entonces yo creo que eso es lo que le ha dado un cierto respiro a la economía ecuatoriana, votantes que eligieron un gobierno con una agenda económica sensata. Eso es lo primero que se necesita. Y luego, claro, implementar la agenda económica, se necesita buenos implementadores de una idea. Una idea abstracta como un banco central autónomo no sirve de nada si se pone malos gerentes en el banco central. Un banco central autónomo necesita de buenos gerentes y de buenos administradores. Un ministerio de finanzas fuerte que pueda frenar el gasto público necesita de gente sensata que esté en ese ministerio de finanzas, de que implemente correctamente las políticas. Si es que todo eso ocurre, entonces uno puede tener la base para decir, ok, necesitamos la reforma más importante que veo yo es la que dice Osvaldo. Necesitamos una reforma laboral que le ponga al Ecuador en el siglo XXI. Tenemos un código laboral que en el fondo es casi del siglo XIX, aunque fue aprobado en los años 30 del siglo pasado, es casi del siglo XIX, y en eso concuerdo totalmente con Osvaldo, condena al 65% de la población económicamente activa ecuatoriana a vivir en la informalidad porque no puede crear suficientes empleos. No es que un cambio en el marco legal laboral va a solucionar todos los problemas del país, pero necesitamos hacer algo porque es evidente que no funciona el mercado laboral ecuatoriano como está hoy día. No funciona. Hay que hacer un cambio. Difícilmente podría estar peor. Solamente uno de cada tres ecuatorianos que trabajan o quieren trabajar tienen un empleo decente, que es el famoso empleo, la ocupación adecuada.
Entonces, y creo que ahí tendríamos que ir a siguientes reformas, una reforma laboral. Yo creo que es urgente una reforma a la seguridad social, urgente una reforma al marco de las inversiones en el país. Con eso ya tendríamos más que suficiente. Pero insisto, nada de eso se va a lograr si es que no hay un cierto consenso entre los votantes ecuatorianos de que por ahí tiene que caminar el país. Si creemos que regalando plata, poniendo subsidios y teniendo gobiernos deficitarios vamos adelante, entonces no vamos a progresar. Doctor Napoleón Santamaría, los mínimos que debiera tener una economía a sabiendas de las reformas que están pendientes, como bien decía Vicente y Osvaldo, por ejemplo, la reforma laboral, no hay visos, quien debe hacer esa reforma es la Asamblea, o la reforma a la seguridad social, que también sigue pendiente por años. Por favor. Por favor, el audio. Perdón, yo le decía a Miguel, efectivamente, que el país tiene una agenda por ejecutarse, definitivamente tenemos una agenda que no se ha cumplido. Ojo que debería ser el Ejecutivo el que marque el timón, el gobernar viene del latín de manejar el barco, ¿eh? Y podrían salir estas iniciativas de reformas judiciales, legislativas, perdón, desde el Ejecutivo. Pero también el Legislativo tiene iniciativa para esto. La Corte Constitucional ya le dijo al Legislativo, ¿qué le dijo? Vean, señores, Asamblea, ustedes no pueden meterse en temas tributarios. Punto. Cerró históricamente ese debate que hemos tenido en el Ecuador, o que hemos mal tenido en el Ecuador, porque en todo el mundo está cerrado. En ninguna parte del mundo la legislatura se mete a desbaratar una reforma tributaria o pretender modificar el señor tributo, solo en el Ecuador. Pero la Corte ya le dijo, no va más, ustedes no pueden hacerle esto. Pero sí le dijo, pero en los otros temas sí tienen iniciativa. Claro, lo que no tenemos es buenos legisladores, porque esas reformas también podrían salir de la legislatura para, efectivamente, creo que hay 4 muy potentes reformas legales que todavía están en deuda y que el país necesita. La laboral, definitivamente, como han dicho mis contertulios, la de seguridad social, que Miguel y todos sabemos que la seguridad social es una crónica de una quiebra anunciada. Todos sabemos en el país, todos sabemos lo que le está pasando a la seguridad social y sabemos que eso va a quebrar, pero no hacemos nada. Es increíble nuevamente, porque no abordamos con responsabilidad, con seriedad. Eso hay que inmediatamente, un legislador de este país que se tome a cargo esa actividad y que presente una reforma a la seguridad social sería absolutamente plausible. Tercero, concesiones. Sí, hemos hablado aquí que a veces la inversión extranjera no viene, pues que el Ecuador no tiene una ley de concesiones. No sabemos distinguir jurídicamente qué pasa si es que le concesiono la ALOA Santo Domingo o algo. Esa ya existe. Entonces no es una concesión total, eso se llama concesión de obra, de obra nueva para recondicionamiento o para mejora. Pero si le concesiona una nueva carretera que no existe, es una concesión total. Bueno, hay diferentes mecanismos, modelos, estructuras de concesión, y el Ecuador no tiene. Y nuestra ley de alianzas público-privadas incipiente, cuando lee el inversionista extranjero esa ley, eso es lo que no le cuadra seguridad. Dice, esto no está bien armado, esto no es estructural, esto no es serio. Y por eso pide una ley de delegaciones. Ley que la tiene Colombia. Colombia tiene una ley de delegaciones de iniciativa al sector privado. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuándo es estabilidad tributaria? ¿Cuándo estabilidad contractual? ¿Por qué no se puede cambiar las reglas de juego? O sea, clarísimo, el Ecuador no las tiene. No tenemos estas 4 leyes. Una reforma laboral, seguridad social, una ley de concesiones y una ley de delegaciones que no tiene la República del Ecuador, lastimosamente. Y 3, el tema de, una vez que nos pongamos seriamente a trabajar por el país, a mí me parece que hay que quitarle algo a los ecuatorianos. Y algunos que hacen opinión pública, que desde luego no siempre podemos estar de acuerdo, dicen, ya se pone la regla en orden, la casa en orden, perdón, ya se hace una buena recaudación, ahora se necesita hacer el gasto de inversión, el gasto social, y que entonces haya medicamentos en todos los centros de salud pública del país. Y alguien que ya hemos pasado por estos temas y conocemos más o menos la funcionalidad, le decimos, vean, si esto no es cuestión de plata, nosotros le ponemos
2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones al IES. Hoy día igual no hay medicamentos. ¿Por qué, Miguel y amigos? Porque el IES es una guarida de corrupción. En el IES roba el mensajero, el secretario, el prosecretario, el asistente 14, 15, hasta el número 1. Por lo tanto, no es un tema de recursos. No solucionamos los problemas de ejecución presupuestaria, de atención de necesidades de los ecuatorianos, solo colocando recursos en las entidades públicas. Claro, no es así. No funciona así. Necesitamos, Miguel, solo para terminar, políticas y proyectos. Y quizá excepciones. Si algo nos deja Bukele y cómo funciona su sistema de amedrentamiento a los delincuentes, a los maras, es 9 meses de régimen de excepción. Así que el Ecuador con un régimen de excepción, déjeme decirle una cosa besada. Una muerte cruzada provocada por la presidenta, que tiene todas las facultades para hacerlo en cualquier momento, porque la Asamblea ya ha cometido la inconstitucional de tratar de eliminar una reforma tributaria, es decir, ya cabe dentro del presupuesto constitucional. No está muy disparada para que este país funcione. Un régimen de excepción donde se ejecuten todas estas cosas que lastimosamente en un régimen normal se están viendo que son muy posibles a Ingeniero Osvaldo Landazuri, ¿cuáles serían los mínimos para que funcione la economía este 2023? Bueno, ya se han hablado de muchos, yo también los mencioné. Yo creo que es fundamental entender también la realidad actual que está viviendo el Ecuador. No creo que, por ejemplo, en estos momentos el presidente tenga mucha capacidad de poder enfrentar temas estructurales profundos. Por lo tanto, yo lo que creo, Miguel, es que separaría esa pregunta en dos. La primera parte, pues, acotada a la realidad de Lazo, es decir, ¿qué es lo que debería hacer? Pues desde mi óptica no veo otro camino que se aproxime a la gente, que yo veo cerrados todos los temas políticos desde hace mucho tiempo, y en esa línea, pues, que pueda acercarse más, que la gente sienta la presencia del Estado, donde se ha visto ausente en seguridad, en salud, en educación, probablemente sea una vía, Miguel, para que el gobierno pueda sostenerse de alguna manera estos 2 años. Y por supuesto, la segunda respuesta a esa pregunta es ¿qué necesita el Ecuador estructuralmente en una situación ideal? Pues lo que habíamos mencionado. Yo creo que el país, sin entender reformas de fondo en lo laboral, en lo que tiene que ver con seguridad social, en cómo maneja sus instituciones, en cómo se aproxima al inversionista, pues probablemente sin aquello vas a estar condenado a esto, ¿no? Es decir, a una inversión que es muy incipiente todos los años. Nos preguntamos lo mismo a un ministro de Producción y Comercio Exterior, sobre todo de Comercio Exterior más que de Producción, que dice que tiene convenios de inversión por 7.000 millones y solo se concretan, según los últimos datos que tengo yo, 50 millones. Y claro, eso no es culpa de él, no es culpa de los ministros en especial, sino es culpa, del país, ¿no? Es entender que al final del día, pues si no tienes un país atractivo para competir con Colombia en proyectos petroleros, con Perú en proyectos mineros, pues probablemente, claro, vas a tener este desafío permanentemente. Entonces, yo creo que esas 2 respuestas son importantes a la pregunta. Ojalá y el gobierno pues reaccione, se aproxime a la gente y nos ayude a tener algo de estabilidad. Por el lado de los que hacemos opinión pública, etcétera, yo personalmente he conversado con varios sectores, estoy viendo cuál es la situación que podría verse hacia adelante y tratando de influir en algunos para tener algo de sensatez, pero a la larga creo que va a ser un año con bastante incertidumbre y eso en cierta manera le veo inevitable, Miguel. Bien, muchas gracias por este análisis sobre la realidad económica, la realidad tributaria, al economista Vicente Albornoz, al doctor Napoleón Santamaría y al ingeniero Osvaldo Landazuri por su valioso aporte, como siempre. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias. Muy buen día, saludos con todos. Muy buen día. 8:19 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria. Ya volvemos para hablar sobre la gobernabilidad y la situación política actual y sus perspectivas. 3 invitados, el politólogo Simón Pachano, el doctor Arturo Moscoso y la doctora Ariana Tanca. Miguel
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV